suelto nuevamente las características del examen. Ya les dije, el examen voy a tomar desde la primera clase hasta lo que vemos en esta clase, ¿sí? Es decir, las 11 clases. Esta es la clase número 11. Evidentemente voy a hacer hincapié en los temas que vimos, en los temas que corresponden a lo que vimos en la segunda mitad de la cursada, es decir, a partir de la clase siguiente al parcial en adelante. Pero tienen que ser todo lo anterior. Es más, si no saben lo anterior no van a poder razonar los contenidos de la mayoría de los contenidos de lo que estuvimos viendo en la segunda mitad. Así que es un segundo parcial de características integradoras. El que entre las dos notas promedia 7 tiene ya directamente promoción a la materia, ¿sí? Por lo cual no rinde final. El que en uno de los dos parciales fue desaprobado rinde recuperatorio, puede rendir el recuperatorio tanto del primero como del segundo como de los dos, y de esa manera si la nota del recuperatorio más la nota que ya tiene, en el caso que tenga alguna otra nota, promedia 7, también promociona la materia. Todos los exámenes, tanto el segundo como los recuperatorios, van a ser orales como el que tuvieron la primera vez. ¿Alguna duda respecto a esto? Hable ahora, calle para siempre. Sí, profe. Sí, ¿quién habla? Yo, Nicolás Román. Sí o sí tiene que estar por encima de 4, ¿no? O sea, si tengo 3 aplazado, por más que el promedio de 4, igual no voy a final, digamos, otra pregunta. Está bien. Es como siempre, es como todo régimen universitario con promoción. El que tiene promedio 4 o más, regulariza. Para tener promedio 4 o más y regularizar, tiene que tener más de 4 en cada parcial, ¿sí? No es que si tiene 1 en un parcial y 10 en el otro, promedia 5 y ya queda regular. No, tiene que tener los dos parciales aprobados y 4 o más. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Eso para poder regularizar. Para poder promocionar la materia, el promedio de los dos exámenes, con o sin recuperatorio, tiene que ser de 7 o más. ¿Está? Está. Bien. Bueno, hoy vamos a ver sistema endocrino. Uno de los temas más lindos realmente uno de los temas más lindos. Tema que amerita mínimo 2 clases. Lamentablemente no vamos a tener esa posibilidad. Voy a compartir pantalla para poder compartirles el PowerPoint. Y ustedes me dirán si lo pueden ver. Profe, una pregunta antes que comencemos. Sí. ¿Esto tiene una idea, una estima de cuándo lo va a subir? Como para tenerlo, aparte de lo que vemos hoy. Me hiciste acordar de algo. No sé cuándo lo voy a subir, te digo realmente. No lo sé. Antes del viernes o antes del sábado. Perfecto. Entiendo porque tienen... Perdón, antes que nada, ¿se ve el PowerPoint? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, se perfecto. ve. Me hiciste acordar de alguien, de algo. Estaba pensando quién era, por eso dije alguien. ¿Viste cómo trabaja el inconsciente? Entiendo que tienen que rendir el martes, pero la verdad estoy bastante a full.
Les prometo subirlo cuanto antes, no se olviden que lo tengo que editar, lo tengo que subir y en el medio laburo para ganar dinero y no para ser docente. Así que les pido que tengan un poco de paciencia. Mientras tanto tienen 10 clases para estudiar, así que no me digan después que no pudieron ver el sistema endocrino porque se subió tarde y no pudieron ver el resto de las cosas. Lo voy a subir cuanto antes. Y a todo esto, hace un rato antes de empezar esta clase, terminé de grabar nuevamente la clase de hemodinamia cerebral. Así que esa clase también la voy a estar subiendo en breve. ¿Está? Gracias. Me lo habían pedido. De nada. Qué bueno, gracias. Genio. Otro Johnny Walker, otro más, otro Juancito Caminador. Bueno, vamos a empezar con sistema endocrino. Les voy a contar un poco cuál va a ser el recorrido de esta clase. Vamos a ver el abordaje particular que a mí me gusta darle a este tipo de temáticas dentro de lo que es el paradigma biopsicosocial. Vamos a ver algunas definiciones y conceptos clave de generalidades de lo que es sistema endocrino, que les conviene saber antes de que explique lo que es el eje hipotálamo hipofisiario glandular. Vamos a ver algunos ejes con alguna función de algunas hormonas. No vamos a llegar a ver todas, lamentablemente, porque es una sola clase dedicada a esto. Y tampoco creo realmente que lleguemos a ver estrés. La verdad no creo que lo lleguemos a ver. Pero bueno, es interesante principalmente el tema de estrés y respuesta inmune, donde participa tanto el sistema inmune como la estructuración psíquica, como el sistema endocrino. Pero bueno, no creo que lleguemos a tiempo de ver eso. Bien, un par de slides para repasar algo y ya que esta es la última clase, festejemos. Hay algo, si yo lo estoy poniendo ahora nuevamente como aparte del recorrido que les dije que íbamos a hacer, es porque esto, si no lo saben al final de esta cursada, no aprueban. Así de fácil, en serio se los digo. Es algo que hay que saber, ¿está? Y se los estoy mostrando y se los mostré varias veces. Así como mi interés es ayudarlos más con plus de lo que es habitualmente, dadas las circunstancias y porque me gusta, pero así como les decía la otra vez, yo los considero futuros colegas. Creo que estos conocimientos los tienen que tener sí o sí. ¿Está? Es así. El que quiere los toma, el que no quiere no los toma. Está todo bien, ¿sí? Pero un profesional tiene que saber esto. ¿Está? Sistema nervioso. Lo podemos dividir desde el punto de vista, digamos, pedagógico, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, desde un punto de vista anatómico también, lo que pasa es que ahora vamos a hablar de ciertas divisiones funcionales. Desde el punto de vista anatómico podemos hablar de un sistema nervioso central compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que es donde más nos hemos enfocado. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Sí, gracias. Pasa que hay como 3 personas con el micrófono abierto, bueno, y le genera un... Apaguen. ¿Sí? Entonces les decía, tenemos sistema nervioso central, formado por encéfalo y médula espinal, y sistema nervioso periférico, formado por todos los nervios y ganglios que salen y que se ubican fuera del sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, en el encéfalo tenemos encéfalo-cerebro, cerebro y cerebelo, y tronco encefálico. O sea, dentro de lo que llamamos encéfalo o masa encefálica, que a veces decimos que es nada más que cerebro, en realidad estamos hablando de cerebro, cerebelo y tronco encefálico.
No nos hemos enfocado mucho, no nos hemos enfocado prácticamente nada en cerebelo. Nombré algunas cosas en la clase pasada y realmente es un tema que habría que haber dado, pero no hemos llegado. Es un tema importante. Y de tronco encefálico hemos hablado en algunas clases. Hemos mencionado mesencéfalo, protuberancia y bulbo, alguna función que tiene que ver principalmente con funciones vegetativas o autonómicas. Respecto al sistema nervioso periférico, podemos hablar de un sistema nervioso autónomo y de un sistema nervioso somático. Esto se los vuelvo a decir y no es una redundancia, volviendo a repetir, porque recuerdo que ha habido algunas dificultades para comprender esto. Sistema nervioso central, estamos hablando de cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula. ¿Sí? Y es donde más nos hemos enfocado en esta cursada, y donde más precisamente nos hemos enfocado fue en cerebro, ¿sí? Y un poquito en tronco, y un poquitito en médula, ¿sí? Cuando vimos reflejos, por ejemplo. Sistema nervioso periférico es todos los nervios que salen de médula y de encéfalo, es decir, los pares craneales y todos los nervios periféricos. Esos nervios periféricos pueden ser del sistema nervioso somático o del sistema nervioso autónomo. Si estamos hablando del sistema nervioso somático, estamos hablando de sistema nervioso motor, ¿sí? Y de sistema nervioso sensitivo. No sé por qué puse somático acá. Este es un cuadro que yo le agregué cosas para hacerlo más claro para ustedes. Entonces, dentro del sistema nervioso somático estamos hablando de sistema nervioso motor y sistema sensoperceptivo, ¿sí? Que es también donde nos enfocamos bastante. Y parte del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo, donde tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático, el que media las respuestas. Apaguen los micrófonos, fuera de broma, por el bien de todos. El sistema nervioso simpático es el que media las respuestas de huida o emergencia, y el sistema nervioso parasimpático es el que media las respuestas que involucran anabolismo, síntesis de proteínas, síntesis de sustancias, digestión, etc. ¿Sí? Que esto ya deberían saberlo cuando cursaron biología. Entonces, esto es lo que podemos, cuando hablamos de sistema nervioso en general, hablamos de esto, ¿sí? Hablamos de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hablamos de cuáles son los componentes del sistema nervioso central, cuáles son los componentes del sistema nervioso periférico y las funciones de cada uno en el periférico, simpático y parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo, y el somático, que es lo sensoperceptivo y lo motor. ¿Sí? Bien. Entonces, también desde el punto de vista funcional, podemos hablar del sistema nervioso cerebroespinal, que tiene que ver con lo sensorio-motor y encargado de la vida en relación. ¿Por qué? Porque es el que permite la comunicación, ¿sí? Sensorio-motor. Y sistema nervioso autónomo, que es el que media la regulación del medio interno. Por eso es diferente la división anatómica que estamos viendo acá que la división funcional. ¿Sí? Conviene tener en cuenta las dos cosas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Alguien que conteste, por favor. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Alguien que no entiende? ¿Hay alguien que no haya entendido esto? Sí, se entiende. Bien, ¿hay alguien que no haya entendido? Bueno, vamos a seguir entonces. Dicho esto,
Y ya asumiendo que todos lo saben y todos lo entienden, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el abordaje de lo que es sistema endocrino. Y ustedes van a decir, ¿por qué tanta introducción? Yo quiero hablar de las hormonas, y quiero escuchar de las hormonas, y quiero escuchar de las glándulas, pero esto la verdad que conviene tenerlo presente para poder verlo de una manera integradora y holística. ¿Se acuerdan de las series complementarias de Freud? Este es un esquema de lo que son las series complementarias. Freud habla de la herencia genética y la biografía del individuo. Freud hablaba del individuo, no existía el concepto de sujeto. Donde tanto la herencia genética como las vivencias van a configurar cierta predisposición que ante un factor desencadenante van a constituir algún síntoma o algún trauma, ¿sí? Esto es lo que Freud concibe como series complementarias, que lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque es un inicio como para poder pensar desde una manera no meramente biológica el abordaje de sistema endocrino, ¿sí? Esto sería una especie de antecedente de lo que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver más con elaboraciones que yo fui haciendo a partir de series complementarias, a partir de trabajos de Benjacar, un tipo que van a ver interesantísimo, que van a ver en una de las últimas materias de la carrera, campos emergentes, sí, en campos emergentes se ve. Y a partir también de trabajos que les comenté de Zuckerfeld, principalmente en lo que refiere Zuckerfeld a vulnerabilidad. ¿Qué podemos tener en cuenta? Y esto también se los estoy diciendo porque es la última clase, ¿sí? Entonces, como para tener una especie de repaso de la visión biopsicosocial que fuimos viendo a partir de la primera clase, y que ya en la última clase, a partir de varios ejemplos y cómo lo fuimos desarrollando, podemos hacer una especie de integración y resumen de una visión biopsicosocial o de un abordaje biopsicosocial. Si consideramos un estado de equilibrio dinámico, salud-enfermedad, la salud por sí misma, no existe el estado de salud puro ni el estado de enfermedad puro, entonces podemos considerar que en ese equilibrio, a veces para un lado, a veces para otro, de lo que es el proceso de salud y enfermedad, podemos tener como factores que contribuyen a ese equilibrio, factores bióticos que tienen que ver con lo eminentemente biológico, factores sociales que tienen que ver con la red vincular, es decir, con el lazo social y los lazos sociales de los que participa cada uno de nosotros, que por supuesto está en una trama de factores culturales, de factores socioculturales. También influyen en el equilibrio salud-enfermedad la calidad de vida de esa persona, que no es lo mismo que el nivel de vida. El nivel de vida es el nivel socioeconómico, calidad de vida es cómo vive ese nivel socioeconómico, ¿sí? Una persona puede tener un muy buen nivel de vida y por ciertos factores bióticos o vinculares puede tener una mala calidad de vida, ¿sí? Dentro de la calidad de vida, evidentemente, influyen los factores sociopolíticos, pero también influyen factores psíquicos, ¿sí? Entonces, la conjunción de estos factores que van configurando el equilibrio salud y enfermedad van constituyendo un estado de vulnerabilidad, que puede ser bajo o puede ser alto, ¿sí?
y es lo que Zuckerfeld llama vulnerabilidad psicosomática. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Hola. Se entiende, se entiende, se entiende. Ok. Esta sensación de que a veces Perfecto. Gracias. No, está todo bien. Es para buscar feedback y por eso hago la clase así. Recién estaba grabando lo de hemodinamia y mientras estaba hablando digo, estoy hablando solo, esto está grabando, bien obse, ¿eh? Está grabando la máquina, a ver si no está grabando y estoy hablando y ya perdí media hora, lo tengo que hacer de vuelta como ustedes el examen. En fin, esas cosas de la virtualidad. Y si desarrollamos un poco más este abordaje, elaboramos un poco más el abordaje biopsicosocial, esto no está en el libro, esto es bonus track. Podemos ver que hay, y esto pensando en series complementarias y pensando en este desarrollo a partir de Zuckerfeld y vulnerabilidad, podemos pensar que una disposición, y disposición hablamos tanto de cuerpo desde el punto de vista psíquico como de organismo desde el punto de vista biológico, una disposición está influida por factores constitutivos que tienen que ver con lo biótico, con experiencias infantiles que tienen que ver con las vivencias que van constituyendo el psiquismo, con factores actuales que tienen que ver con el lazo social, que tienen que ver con el contexto socioeconómico, sociohistórico, etc. Y con la conducta, porque depende de mis estrategias de afrontamiento respecto a cada circunstancia, va a ser también mi disposición. De hecho, las experiencias infantiles van a tener cierto grado de influencia sobre mi conducta, pero también mi conducta puede resignificar experiencias infantiles y por eso está en línea de puntos, porque esto puede llegar a ocurrir o no. En cambio, esto sabemos que ocurre. ¿Sí? Entonces, de esta manera estamos resumiendo una visión biopsicosocial que está bueno tener en cuenta, porque yo ahora les voy a comentar el eje hipotálamo hipofisario glandular y cómo funcionan y todo eso. Vamos a hablar de fisiología, pero tengamos en cuenta que vamos a hablar de fisiología porque tenemos que ir abordando distintos planos de realidades que se imbrincan permanentemente, ¿sí? Porque si no, estudiamos medicina, lo cual no está nada mal, pero no podemos creer que estamos estudiando psicología si solo vemos biología, ni tampoco estudiamos psicología si solo vemos psicología, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esta visión holística biopsicosocial y que además, les digo una vez más, aprovechenla, primero aprovechenla para la materia que viene, que ya no creo que vuelva a hablar de esto porque vamos a hablar de otros temas, y también porque es una de las pocas facultades donde se ve este abordaje y donde se ve la influencia de lo biótico en muchas facultades, incluso para mí una de las mejores, realmente creo que la mejor facultad de psicología es la UBA, pero no ven esto no lo ven. Hay gente que se recibe en la Universidad de Buenos Aires y no sabe lo que es la hipófisis, ¿sí? Aprovechen estas clases. Bien. Entonces, pudiendo tener en cuenta este enfoque biopsicosocial, podemos hablar de homeostasis. Homeostasis es un concepto muy biológico, pero si lo vemos de un enfoque biopsicosocial lo podemos entender más. Homeostasis quiere decir equilibrio dinámico, ¿sí? Es el conjunto de procesos, eso después si quieren lo pueden incluso googlearlo, pero es el conjunto de procesos por los cuales se mantiene
desde un punto de vista dinámico, o sea, hay un trabajo en esto y gasto de energía para que ocurra homeostasis dentro del organismo. Se mantiene cierto nivel de presión arterial, cierto nivel de frecuencia cardíaca, cierto nivel de equilibrio hidrosalino, ¿sí? Es decir, cuántos minerales hay en sangre, cuánto volumen hay de sangre, ¿sí? Hay toda una maquinaria metabólica que trata que el volumen de sangre sea constante. Si tomé demasiado líquido, voy a orinar más, por ejemplo, para ir a lo más fácil, ¿sí? O si transpiré para difundir calor, se va a activar el mecanismo de la sed y voy a tomar líquido. Si tomo muchísimo líquido y pocos minerales, voy a estar en problemas de todas maneras y voy a tratar de sacar minerales de mis reservas. Si estoy en una carrera de 10 kilómetros o corriendo un colectivo, en ese momento se me van a activar el sistema simpático y voy a empezar a hacer glucólisis porque voy a necesitar energía, entonces voy a consumir glucosa y después voy a consumir glucógeno. Todo eso implica que las concentraciones de metabolitos y las funciones metabólicas en general estén en un nivel más o menos constante, y como la constancia no existe, la constancia y la perfección y la cosa estática no existe, esto nunca es estático, estamos hablando de la vida no es estática. Eso es algo que perdimos con el idioma. Los griegos tenían distintas maneras de llamar a la naturaleza, ¿sí? Y justamente una de esas maneras de hablar de la naturaleza hablaba de lo dinámico, de lo biológico. Para todo eso hace falta que todo el tiempo el organismo y el psiquismo estén en actividad. Por lo tanto, para que ese equilibrio dinámico homeostático pueda ocurrir, se necesita la participación del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino, que vamos a ver hoy, y del sistema inmune también. Tanto porque de alguna manera participa en la regulación del medio interno, principalmente en lo que es la reacción posterior al estrés, como por mantener el equilibrio por todos los procesos defensivos ante el ingreso de alguna sustancia o cuerpo que es reconocido como extraño. Entonces, ya habiendo visto lo que es el abordaje y la importancia del sistema endocrino junto con el sistema nervioso autónomo y el inmune para mantener el equilibrio dinámico, vamos a ir entrando ya un poco más de lleno en conceptos que es importante tener en cuenta para ver sistema endocrino. Hasta ahora vimos sistema nervioso, estuvimos hablando de neuronas, estuvimos hablando de neurotransmisores. Ahora vamos a hablar de neuronas también, y vamos a hablar de glándulas, y vamos a hablar de hormonas, ¿sí? Digamos, los mensajeros del sistema nervioso son los neurotransmisores, los mensajeros del sistema endocrino son las hormonas. A veces dentro del sistema endocrino vamos a tener neurotransmisores también, ojo. ¿Cuáles son las diferencias? En el sistema nervioso la transmisión y la velocidad de la respuesta es rápida. Son milisegundos en los cuales las neuronas son activadas por el potencial de acción en la sinapsis, se descarga el neurotransmisor, descarga a otra neurona, activa potencial de acción, una respuesta muy rápida en milisegundos, ¿sí? En el sistema endocrino, la velocidad de respuesta es lenta y es más duradera porque estamos hablando de concentraciones de sustancia en sangre.
distinto del sistema nervioso, donde la velocidad de respuesta es rápida y transitoria. ¿Sí? Es un fosforito esto. ¿Sí? En cambio acá es una estufa con termostato, digamos. ¿Sí? Justamente los procesos que controla el sistema nervioso son procesos que requieren respuesta rápida. En cambio, los procesos mediados por el sistema nervioso endocrino son procesos lentos y mucho más generalizados, menos localizados de lo que es los procesos que media el sistema nervioso, que a su vez tiene justamente por eso, una especificidad muy alta en la respuesta, es donde llega una neurona, donde llega un conjunto de neuronas, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso endocrino, donde las hormonas viajan por sangre, la especificidad de la respuesta es variable y va a depender de si esas hormonas encuentran receptores afines, como igual pasa con los neurotransmisores y las neuronas, pero es mucho más variable la respuesta en el sistema endocrino porque las hormonas viajan por sangre, por lo tanto se difunden mucho más, ¿sí? No es tan específica como en el sistema nervioso. Y la capacidad de la respuesta del sistema nervioso es muy alta, en cambio en el sistema endocrino, depende de algunas regulaciones del sistema nervioso, principalmente de lo que se refiere al sistema nervioso autónomo como regulador del sistema endocrino en última instancia. De todos modos, y es así como podemos ver, y como veíamos un poco más de manera abstracta en el slide anterior, ustedes ya pueden ir viendo cómo hay una total interdependencia entre sistema endocrino y sistema nervioso. Acá estamos hablando de hormonas y de algunos neurotransmisores y acá estamos hablando de un sistema nervioso autónomo que va regulando también al sistema endocrino, ¿sí? Entonces hay interdependencia. ¿Se entiende hasta acá? Cuando les pregunto si se entiende hasta acá, a alguien que me diga que no entiende. Sí, se entiende. Yo, pregunta. Sí, ¿quién habla? Edith, ¿Cómo te va? bien. Estamos hablando de que el sistema endocrino está regulado por el sistema nervioso, pero el sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Sí. Bárbaro, quería ver si lo estaba siguiendo. Sí, está perfecto y está perfecta la pregunta y está bueno porque puede ser la misma pregunta que se esté haciendo algún compañero o compañera. Está perfecto y justamente por eso les comenté y les volví a refrescar la división anatómica y funcional del sistema nervioso, ¿sí? Para resaltar todo esto y para ir viendo también la interrelación, la interdependencia. Profe, ¿me escuchás? Sí, cuando habla uno apaguen los demás los micrófonos, por favor, porque si no tiene retorno. Bien, quería preguntar si el proceso que controla es lento y generalizado porque va a órganos más distantes o tiene que ver con la especificidad. Sí, justamente. Es lento y generalizado porque va a órganos distantes y ese es uno de los conceptos que vamos a usar para razonar el concepto de hormona. Sí. Perfecto. Sí, imagínense que un ciclo de circulación es de unos segundos o varios segundos, digamos, pero en sistema nervioso estamos hablando de milisegundos, microsegundos en transmisión. Sí, una respuesta casi automática. Exacto. Bien. Gracias. No, de nada. Entonces, veíamos, si seguimos teniendo presente
la homeostasis y el sistema nervioso y el sistema endocrino, vamos a poder ver que en la coordinación de las actividades metabólicas estamos viendo la participación de tejidos especializados, ¿sí? El sistema nervioso por un lado y el sistema endocrino por el otro, ¿sí? Con características diferentes incluso desde el punto de vista embriológico, pero que son tejidos que están especializados por un lado en el mantenimiento homeostático y por otro lado, como pueden ver, en la comunicación, ¿sí? Son tejidos que trabajan de comunicar, de llevar información. Un neurotransmisor lleva información, una hormona lleva información. Y todo eso siempre se procesa de distintas maneras. No es lo mismo el procesamiento del sistema nervioso que el del sistema endocrino, y dentro del sistema nervioso no es lo mismo un procesamiento no consciente que un procesamiento cortical, ¿sí? Pero en todos participan neurotransmisores y hormonas, en diferentes niveles. Entonces tenemos comunicación neuronal y tenemos comunicación hormonal. Vamos yendo de lo abstracto a lo concreto. En el módulo 232 habilité varias cosas. Me habían pedido las actividades de preguntas y respuestas para que puedan repasar. Habilité los contenidos de la clase que estamos viendo hoy y el foro para la clase de hoy. Paréntesis, puede ser que algunas de las preguntas, de las actividades de preguntas y respuestas, no las hayamos visto y estén en el libro o estén dentro de lo que es el normal desarrollo de una clase presencial. Puede que alguna pregunta les quede sin responder por esa razón. Bien, creo que esto venía a cuento porque esta imagen creo que está también dentro de los contenidos adicionales. ¿Cómo extraño las clases presenciales? Yo estaría preguntando, ¿qué es esto? ¿Alguien que me diga qué es esto? A ver, igual lo pueden leer. Esto es el cuerpo calloso, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, acá ven el cerebelo, acá ven el tronco, ¿sí? Este es el hemisferio derecho, corte sagital. Acá está, a ver si lo pueden ver bien. ¿Qué les quiero mostrar? Estos son todos núcleos. Este es el hipotálamo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor, lo vamos a hacer con un esquemita. ¿Está? Pero quiero que puedan ver dentro de lo que es una imagen que está debajo del tálamo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor en un esquema. ¿Y a qué altura está? Y que puedan ver también la hipófisis y todos los componentes del eje que vamos a ver. Se los quiero mostrar ahora. Acá estamos. Eso que veíamos recién, que no se entendía muy bien porque es un corte anatomihistológico de un preparado que por lo tanto tiene ciertas me olvidé cómo se llamaba, la sustancia con concentración alcohólica. Formol, muchas gracias. Cuando entras a las clases de anatomía y te morís del olor a formol, muchas gracias. Te lloran los ojos y te arde la garganta. Sí, es terrible, es un asco, además, después te acostumbras, pero bueno. Bien, esto tiene formol, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Quién contestó? Palacios. Bueno, ¿es que estudiaste medicina?
No, nunca llegué. Ajá, ok. Bien, esto tiene lo pueden ver de esta manera porque tiene formol y bueno, se quedan de cierta manera los tejidos, ¿no? Ya muertos además. Pero bien, esto en un esquema lo podemos ver aquí. Entonces, esto sería el tálamo, acá estaría el hipotálamo, no está, ahora lo vamos a ver bien, acá no está, pero esta es la ubicación del hipotálamo, ¿sí? Y esta es la hipófisis, ¿está? Y este es el cuerpo calloso. Sería la misma visión, pero de manera esquemática, ¿sí? Y este es el quiasma óptico, ¿sí? Acá justo donde está el punto tapando, viene un nervio óptico que se entrecruza con el otro en el quiasma óptico. Bien. Entonces, vamos a hablar de hipotálamo, hipófisis y todas las glándulas porque hay un eje en el cual suceden cosas de manera interdependiente. Ya estábamos viendo cuando hablábamos de sistema nervioso y cuando hablábamos de sistema endocrino que son células especializadas. Tanto desde el punto de vista de origen embriológico como desde el punto de vista funcional. También estuvimos viendo que son estructuras cuya función es trabajar de manera integrada, no solo en lo que vamos a ver, que es el eje hipotálamo hipofisiario glandular, sino también integrando su función con la del resto de las funciones del organismo. Tenemos que tener presente también el concepto de plasticidad sináptica que se da en el sistema nervioso, no en el sistema autónomo, pero que como siempre es importante para tener en cuenta más si estamos considerando la interdependencia entre los dos sistemas. Y lo que sí hay en común entre los dos sistemas es que en ambos vamos a tener en cuenta receptores a ciertas sustancias que son esas sustancias mensajeras, neurotransmisores para el sistema nervioso central, hormonas para el sistema endocrino y también lo que es el feedback. Si alguno, es una palabra bastante común, pero si alguno no recuerda o no sabe bien lo que es feedback, feedback es una palabra inglesa que refiere a los mecanismos de retroalimentación. Concepto fundamental, absolutamente fundamental para ver sistema endocrino, para abordar el sistema endocrino. ¿Por qué? Imaginen lo que es el termostato de una estufa, ¿sí? O de un aire acondicionado. Ahí está que estamos todos mucho más habituados. Por ejemplo, cuando nos dicen para no malgastar energía, dejemos la temperatura en 22 o 23 grados en verano, en el aire acondicionado. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire acondicionado tiene un mecanismo con un sensor de temperatura. Esto lo digo, la mayoría lo debe saber, pero no importa porque lo vamos a aplicar. Tiene un mecanismo con un sensor de temperatura en el cual sensa si la temperatura está en 23,1 grados, empieza a funcionar. Cuando vuelve a 23 grados o menos, deja de funcionar. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de retroalimentación en función de la información del medio. Va a decidir si se enciende el motor para funcionar, para producir frío, o si se apaga porque ya no es necesario. ¿Sí? Eso es lo que se llama un mecanismo de retroalimentación o feedback, que se usa también en psicología sistémica, que lamentablemente no se ve más en esta facultad. Bien, y ahora lo vamos a ver, cómo se comportan los mecanismos de feedback cuando veamos
cada eje. A todo esto, otros conceptos para tener en cuenta ahora que vamos a abordar los diferentes ejes y las diferentes hormonas. Hay una diferencia entre secreción y excreción. Hay distintos tipos de glándulas y vamos a definir bien de qué hablamos cuando hablamos de hormonas. Cuando hablamos de sistema endocrino, vamos a hablar de secreción, no de excreción. Excreción es el mecanismo mediante el cual una sustancia sale fuera del organismo, ¿sí? Por ejemplo, la transpiración, por ejemplo, la saliva. Son producidas por glándulas, pero lo que producen sale fuera del organismo. La secreción, el producto de esa glándula, se vuelca dentro del torrente sanguíneo. Esa es la diferencia, ¿sí? Y las glándulas pueden ser autócrinas, parácrinas, endocrinas o exócrinas. Ya hablamos de las exócrinas. Una glándula endocrina, todas las que vamos a ver cuando veamos los ejes, ¿sí? Por ejemplo, el ovario es una glándula endocrina, ¿sí? Una glándula parácrina es una glándula cuyo contenido actúa muy cerca del lugar de origen, del lugar donde se produjo. Y una glándula, si quiere un ejemplo de glándula parácrina, es el hipotálamo si lo tomamos como glándula, ¿sí? Y una glándula autócrina, no lo vamos a ver, tiene que ver con el sistema inmune. Podemos considerar a los linfocitos T como tejido, por más que estén dispersos, como una glándula autócrina porque genera sustancias como la interleuquina que van a tener efectos sobre la misma célula, aparte de otros efectos. Por eso se llama autócrina. Bien, vamos a la definición de hormona. Como decía alguien de ustedes hace un rato, actúa a distancia, ¿sí? Es una sustancia química sintetizada por una glándula endocrina, liberada a circulación sanguínea para actuar en un órgano distante, que muchos llaman órgano blanco o diana, donde va a actuar específicamente en receptores de ese órgano, ¿sí? Entonces, la hormona es una sustancia química sintetizada por una glándula endocrina, ya dijimos cuáles son las glándulas endocrinas, que a través de la circulación sanguínea va a tener efecto a distancia, se va a volcar en el torrente sanguíneo y va a actuar a distancia, ¿sí? Va a actuar sobre receptores provocando esa unión una serie de reacciones, así como la unión de neurotransmisor y receptor en la neurona provoca una cascada de reacciones, también ocurre lo mismo con la unión de una hormona con un receptor, ¿sí? Es una cascada enzimática de reacciones. Ahora sí, habiendo visto el abordaje y habiendo visto los conceptos clave, ya estamos re bien de tiempo. Vamos a ver la generalidad del eje hipotálamo hipofisiario glandular y después vamos a hacer algunos ejes en particular, la función de esa hormona y las patologías. Bien.
Todo esto que hablábamos del hipotálamo, la hipófisis, la ubicación, que ahora lo vamos a ver un poco más en los núcleos del hipotálamo, y lo que hablábamos de feedback, y lo que hablábamos de interrelación. ¿Ven cómo todo está estructurado de manera interrelacionada la clase a propósito? ¿Sí? El hipotálamo es una formación nerviosa que de alguna manera a veces la podemos considerar una glándula parácrina, pero es una formación de tejido nervioso especializada que forma parte de la dinámica endocrina y que está directamente influida por el sistema límbico, por el tálamo y por el tronco, sistema nervioso central. ¿Sí? Diversas zonas ante diversas situaciones, esto después lo iremos integrando y lo irán integrando ustedes también con los temas que ya vieron, conectan con el hipotálamo. Por ejemplo, una reacción de miedo, donde interviene el tálamo y principalmente el sistema límbico, va a influir sobre el tronco con aumento de la frecuencia cardíaca y va a influir también sobre el hipotálamo con aumento de la síntesis de la adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Principalmente de noradrenalina en hipotálamo, porque la adrenalina va directamente como ganglio autonómico. A su vez, el hipotálamo va a... esto es el esquema de cómo vamos a ver después cada uno de los ejes, ¿sí? Va a ser siempre con este esquema. El hipotálamo va a secretar factores de liberación sobre la hipótesis, sobre la hipófisis, que cierto factor de liberación sobre ciertos receptores de hipófisis van a provocar la liberación de cierta hormona trófica, se llama así, que va a actuar sobre cierta glándula, que va a liberar cierta hormona, que va a actuar sobre cierto órgano. Cuando esa liberación alcanzó cierto grado de concentración, tanto a este nivel como a nivel de órgano, va a haber un feedback negativo para que esa sustancia deje de liberarse. ¿Sí? Si yo tengo mucha hormona liberada, va a haber ese aumento de concentración, va a actuar sobre algunos receptores de hipófisis y de hipotálamo para que los factores que estimulan directa e indirectamente la liberación de esa hormona dejen de producirse. Esto es un mecanismo de feedback negativo, ¿sí? Un aumento, por eso les hablaba del termostato, un aumento de concentración produce en ciertos receptores una señal para que esas sustancias dejen de producirse. Hay veces que, pocas veces fisiológicamente, pero ocurre, y a veces no fisiológicamente, por ejemplo con un tumor, que hay un feedback, hay una producción acá y este feedback negativo no funciona. O por más que se dé un aumento de concentración, sigue produciendo. ¿Sí? Y a veces hay feedback positivo. Este es un caso de feedback positivo después de todo, esta parte del eje. ¿Sí? Porque la liberación de ciertas sustancias del hipotálamo sobre la hipófisis produce a su vez una liberación, un aumento de la liberación de ciertas sustancias sobre la glándula. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta, profe. Sí, dale. ¿Quién habla? A ver, ¿Quién habla? Porque estoy a ciegas. Hernán Crevani. No sé si lo voy a preguntar bien, pero no importa. A ver si me puedo expresar. O sea que
todo va a estar afectado directamente en la hormona final según los factores de liberación y la troficidad, no sé cómo explicarlo, o sea, lo que tenga la hormona trófica para después la glándula secretar esa hormona. Sí, está bien, lo decís bien. Voy a desplegar un poco más lo que acabas de decir porque es una pregunta para fijar conocimiento, está muy bien. Cuando hablamos de neurohormona, factores de liberación, hormona trófica y hormona, por ahora, bueno, se llaman así y ahora vamos a ver los ejemplos de cada una. Desde el punto de vista más genérico, hablemos de sustancias, son sustancias químicas, ¿sí? Son proteínas con aminoácidos, ¿sí? Son sustancias, ¿sí? Las sustancias que libera el hipotálamo sobre la hipófisis se llaman factores de liberación. ¿Por qué? Porque son sustancias que ayudan a que se liberen hormonas tróficas. Trófos tiene que ver con, de la palabra griega, tiene que ver con alimentación, desarrollo. ¿Vieron? Fototropismo, las plantas que se orientan hacia la luz, ¿sí? Porque usan la luz para la fotosíntesis. Trófos tiene que ver con todo lo que es mantenimiento, alimentación, desarrollo, ¿sí? Los factores de liberación estimulan a su vez la liberación de hormonas tróficas en la glándula. ¿Por qué? Porque van a actuar sobre la glándula tanto en el metabolismo para que la glándula siga funcionando como para que la glándula libere hormonas, ¿sí? Y esas hormonas a su vez van a tener una función final, si se quiere, sobre un órgano. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Pasa que están recorriendo muchas ideas por mi cabeza, desde un simple mal humor que puede liberar ciertos factores de liberación, entonces la troficidad calculo que será diferente y Claro. la glándula secretará una hormona diferente a la que puede ser un factor de neuroliberación positivo a uno negativo, por ejemplo. Sí, nos pasa todo el tiempo eso, ¿sí? Imaginen cuando hablamos de sistema límbico y cuando hablamos de función ejecutiva, ¿sí? Porque acá, si ustedes quieren, hacemos todo un desarrollo, ¿sí? Hacemos un desarrollo y nos vamos a sistema límbico, función ejecutiva, estrategias de afrontamiento ante una situación que tiene que ver con cierta estructura psíquica, ¿sí? Ciertas vivencias. Si yo he tenido mucho de lo que Freud llama vivencias traumáticas, hay que ver si existe eso, pero no importa, lo podemos llamar de esa manera como un abordaje, y voy a tener ciertas estrategias de afrontamiento. Y si tengo una estructura llamada de alguna manera neurótica, va a ser distinto que una estructura psicótica, y si tengo una estructura con características más obsesivas, mi estrategia de afrontamiento ante la misma situación va a ser diferente que alguien que tiene una estructura de características más específicamente histéricas o fóbicas. Y según cómo sea mi función ejecutiva, va a influir en eso y va a influir en el sistema límbico, que va a terminar influyendo sobre el hipotálamo. O sea, no solo va a influir en la conducta, va a influir también a nivel de órganos, que es un poco a donde apuntaba tu razonamiento, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué hablábamos de, cuando les mostraba esto, cuando les mostraba esto y cuando les mostraba esto, ¿sí? Porque eso se juega en el eje, ¿sí? Eso se juega en el eje. ¿Está? ¿Quién quería preguntar? Yo, Carolina. Quería, para entender un poco cómo la hormona podría afectar el órgano en el caso de la angustia o la bronca, como daba el ejemplo recién. ¿Cómo les gusta la angustia, Bueno, algo.
No, no. Está bien el parcial. Parciales. Sí, Entender mejor para ver, porque yo lo había entendido como que la hormona iba directamente a un órgano para dar una orden, una función específica y claro. desarrollar. Sí, sí. Bueno, Así pero actúa. ¿cómo lo conecto Ahora lo vamos a con la ver. angustia? Coming soon. Coming soon. Ok, ¿Sí? I'm waiting. Sí. Ok, Sit and bueno, wait. Sit and wait. Ahora vamos a ver, porque vamos a llegar. Creo que vamos a llegar a ver un poquito de reacción de estrés y distrés. Así que, pero ahora lo vamos a ver en general. Lo vamos a ver y en particular en muchas hormonas. Bien, sigamos. perfecto. Vieron que voy avanzando de lo general a lo particular y ya vamos de lo más abstracto a lo más concreto. ¿Sí? Bien, de esto ya hablamos. Hablamos del eje hipotálamo hipofisiario y donde veían que acá es donde está el hipotálamo, yo les dije, acá parece una cavidad acá, ¿sí? Este es el tálamo, y acá se ubica el hipotálamo, ¿sí? Es toda una serie de tejido nervioso, estructura nerviosa, neuronal, que tiene diferentes núcleos, como siempre, y lo vemos acá en un esquema. Como siempre, esos núcleos, ¿por qué son núcleos? Porque tienen alguna especificidad desde el punto de vista citológico, es decir, en este núcleo hay cierto tipo de células que no están en este, ¿sí? Y también porque las funciones de las células de este núcleo son diferentes, por ejemplo, de vuelta a las de este núcleo. Cuerpos mamilares o tubérculos mamilares, si recuerdan luego cuando repasen sistema límbico y circuito de Papez, se van a dar cuenta que interviene en el circuito de Papez, ¿sí? Estamos hablando siempre del sistema límbico acá también, ¿sí? Bien, entonces, todo esto es un esquema de lo que es el hipotálamo y sus diferentes núcleos, ¿sí? Hay un área hipotalámica anterior, un área hipotalámica medial o tuberal y un área hipotalámica posterior. Dentro de cada área, ¿se acuerdan que más o menos así también hablábamos del tálamo? Dentro de cada región vamos a tener diferentes núcleos. El supraóptico está justo arriba del quiasma óptico. El preóptico, el paraventricular, el dorso mediano, el ventro mediano, los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares. Son todos núcleos que van a actuar de diferente forma sobre hipófisis, que también tiene su anátomo e histología particular, que vamos a ver inmediatamente después de esto. El hipotálamo se ubica debajo del tálamo, ventralmente al diencéfalo, recuerden luego en los esquemas que hemos visto. Forma el piso del cuarto ventrículo, a ver si se ve acá, ¿sí? Forma el piso del cuarto ventrículo, porque está acá y el cuarto ventrículo está acá. No tengo una imagen para que lo vean ese corte, pero bueno. Acá termina el cuarto ventrículo y va hacia el epéndimo, luego, ¿sí? Acá está el cuarto ventrículo, perdón, ¿sí? Y se continúa en el conducto del epéndimo. Entonces, forma el piso y las paredes laterales del cuarto ventrículo, en cuanto a ubicación y debajo del tálamo. Como les decía, los distintos núcleos, y esto es importante tenerlo en cuenta, es parte del contenido de lo que vamos a seguir desplegando. En la región anterior tenemos, por ejemplo, el preóptico, que tiene que ver con control de la temperatura, regulación cardiovascular y ciclo vigilia-sueño.
por lo tanto va a estar directamente conectado con ciertos núcleos de tronco y con sistema reticular, que lo vamos a ver en la próxima materia. El supraóptico tiene que ver con la secreción de hormona antidiurética, ya vamos a hablar de eso, o sea que interviene en lo que es la función renal y el equilibrio hidrosalino. El núcleo paraventricular tiene que ver con la liberación final, ¿sí? Controla la liberación de oxitocina, que se pone de manifiesto su función y su concentración aumentada en el coito, en las contracciones uterinas de parto, mucho, y en la secreción de las glándulas mamarias. El núcleo supraquiasmático interviene en conexión con los tálamos, la formación reticular y la retina en el ciclo sueño-vigilia. Por eso, fíjense que está ubicado el núcleo supraquiasmático o supraóptico, perdón, el núcleo supraquiasmático, no es lo mismo que el supraóptico, está ubicado justo arriba del quiasma, ¿sí? No está puesto acá, me parece. No, no está puesto acá, está el supraóptico nada más. ¿Por qué? Porque está muy cerca y tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia, recibe aferencias de retina. En la región media o tuberal, que en este esquema está como área dorsal, tenemos el núcleo dorsomediano que produce neurotransmisores que tienen que ver con la sustancia P, que tienen que ver con el mecanismo del dolor, por ejemplo, y con la liberación de noradrenalina, y el factor de liberación de hormona tiroidea. El ventromediano tiene acción simpática, es así, hay que estudiarlo. El laterotuberal, acción parasimpática, principalmente en lo que es la función de hambre y sed, ¿sí? Orexia y sed. El núcleo arcuato interviene en la regulación de las gónadas y la tiroides, y en la región posterior principalmente vamos a ver el núcleo periventral posterior, que también tiene que ver con el ciclo de vigilia y sueño y con el ritmo cardíaco, porque tiene conexión con tronco, y los tubérculos mamilares, que tienen que ver con la actividad gastrointestinal y también, y esto es la parte que participa en el circuito de Papez, con el procesamiento de la memoria motivacional. Entonces fíjense cómo las emociones también intervienen en la memoria, ¿sí? Si hay algo que no me produce emoción, y es muy difícil que lo recuerde, tanto emoción positiva como emoción negativa, ¿sí? Y tiene que ver también con el sistema endocrino. ¿Ven cómo está todo interrelacionado? Vimos un pantallazo de hipotálamo, y antes de ver cómo funciona, vamos a ver un pantallazo de hipófisis. ¿Se acuerdan? Hipotálamo, hipófisis, ¿sí? La hipófisis tiene también 3 regiones. Acá está puesta 2 nada más, pero se puede hablar de 3 regiones. Hay un lóbulo anterior, una región intermedia o peduncular y un lóbulo posterior. Fíjense qué interesante lo que pasa acá, la verdad que es interesantísimo. El lóbulo anterior tiene que ver con la liberación de hormonas que a través del torrente sanguíneo van a ir directamente sobre ciertas glándulas, ¿sí? Liberación de sustancias, factores de liberación, ¿sí? Acá está hecho como hormonas porque también actúan a cierta distancia. Pero acá son los factores de liberación,
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos? A ver, vamos de vuelta. Factores de liberación, hormonas tróficas. ¿Sí? Me equivoqué recién, por eso quería volver acá. Factores de liberación del hipotálamo hipófisis y de hipófisis a glándula, hormona trófica. ¿Sí? Factores de liberación, hormona trófica. Factores de liberación desde hipotálamo hacia hipófisis, hormona trófica desde hipófisis hacia glándula que va a secretar la hormona. Ahora fíjense qué interesante. Desde los núcleos anteriores de hipotálamo salen neuronas que se van a conectar no con otras neuronas, se van a conectar con capilares. ¿Sí? Y estas neuronas que salen de núcleos anteriores del hipotálamo van a producir neurotransmisores que se van a pasar de neuronas a capilares, y esos neurotransmisores van a ser la oxitocina y la hormona antidiurética, pero tienen estructura de neurotransmisor, no de hormona, y están producidas en neuronas y se unen a capilares sanguíneos. Hay axones con sus dendritas que se unen a capilares sanguíneos, como pasa también con las neuronas que se unen a músculo directamente. ¿Sí? Son los dos ejemplos donde la neurona no se une a otra neurona. Y estas sustancias, oxitocina y hormona antidiurética, van a ir a partir de ahí por torrente sanguíneo. En cambio, en las zonas intermedia y posterior del hipotálamo se secretan factores de liberación que en el sistema capilar, que se llama sistema porto-hipofisiario, van a estimular la producción de hormonas tróficas que, al ser liberadas al torrente sanguíneo, van a actuar, depende de los receptores que encuentre cada factor de liberación, sobre ciertas glándulas que van a producir hormonas. ¿Sí? Entonces, neurotransmisor directo desde hipotálamo a hipófisis y se libera en sangre, oxitocina y hormona antidiurética, núcleos supraóptico y paraventricular. Pero resto de los núcleos, principalmente en zona intermedia y posterior, hipotálamo produce factores de liberación que en hipófisis van a estimular la producción de sustancias o factores u hormonas tróficas que van a actuar sobre glándulas que van a producir hormonas. Lo repasamos otra vez. Hipotálamo. Actuando sobre hipófisis anterior, hipófisis lóbulo anterior, va a producir factores de liberación a este nivel, estamos, ¿sí? Por ejemplo, la hormona estimulante de la hormona trófica de la tiroides,
¿sí? Que se va a producir en la glándula tiroidea. Ahora vamos a ver cada ejemplo de esto, ¿sí? El factor de liberación de TSH, que es la hormona trófica de la tiroides, el hipotálamo, voy a decirlo de vuelta, el hipotálamo secreta factor de liberación de hormona trófica, ¿sí? Ahora vamos a ver el nombre. La hipófisis, cierta área de la hipófisis, de cierto lóbulo de la hipófisis, del lóbulo anterior, va a producir TSH, que es la hormona que va a estimular la tiroides para producir T4, que es la hormona. ¿Sí? Lo mismo pasa con el resto de las hormonas que ahora vamos a ver en cada uno de los casos. Eso es en hipófisis anterior, donde lo vamos a ver desarrollado ahora. En hipófisis media lo que se produce es la hormona melanocito estimulante. Y en la hipófisis posterior, como les decía, oxitocina y hormona antidiurética o vasopresina. Porque tiene que ver con inhibir la diuresis y estimular la contracción de las paredes de las arterias, o sea, trabaja sobre la presión arterial, ¿sí? Ahora lo vamos a desplegar, pero cuando hablamos de glándulas, hablamos de glándula pineal, de hipotálamo si lo tomamos como glándula, la pituitaria también la podemos tomar como glándula, tiroides, paratiroides, glándula adrenal, riñón también funciona como glándulas, el páncreas también, el timo, el ovario, los testículos, los ovarios, ¿sí? Cuando hablamos de glándulas, hablamos de todos estos órganos. ¿Está? Ahora vamos a ver todo esto que estaban poniendo cara de uy, todo esto tengo que estudiar, ¿cómo lo está diciendo? No entiendo un carajo, ¿por qué no se explica mejor? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Tengan un poquito de paciencia, porque en un esfuerzo de producción que no pude hacer las animaciones, vamos a ver cada una de las hormonas que tengo pensado que veamos hoy. Vamos a hacer un ejemplo del eje que hablábamos recién. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal es una glándula que forma parte de lo que se llama glándula suprarrenal. ¿Sí? La glándula suprarrenal en realidad está formada por la médula suprarrenal, que no es glándula, y por la corteza suprarrenal, que es una glándula. Ahora va. Un momento. Entonces la corteza suprarrenal es una glándula, ¿sí? Que está arriba de cada riñón. ¿Se puede agrandar, profe, la diapo? No, no se puede agrandar porque ahora lo voy a agrandar, pero bancátelo ahora porque si no, No, todo bien. no lo puedo. No, todo bien. Tranqui. No lo puedo ubicar. Además esto va en video después, ¿sí? Entonces, ahí va agrandado, ¿sí? Vamos a hablar por ejemplo de la corteza suprarrenal y todo el eje hipotálamo hipofisiario que regula la función de la corteza suprarrenal. Tenemos el hipotálamo, que como factor de liberación
produce la hormona liberadora de corticotrofina, siglas en inglés, ¿sí? Hormona liberadora de corticotrofina. No les voy a pedir el nombre en inglés. Esa sustancia, que es un factor de liberación producido por hipotálamo, actúa sobre hipófisis, estimulando la producción de ACTH o corticotropina, o corticotrofina también se la suele llamar. Esa ACTH o corticotrofina es una hormona trófica que actúa sobre la corteza suprarrenal, estimulando la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales, que son hormonas. ¿Se entiende? Este es un ejemplo de eje, vamos a ver otros más, ¿sí? Entonces, hipotálamo secreta factores de liberación cuando hablamos de corteza suprarrenal, hormona liberadora de corticotrofina, que es una neurohormona porque tiene estructura de neurotransmisor, pero funciona como hormona porque funciona sobre un órgano a distancia, aunque estén cerquita. Esta hormona liberadora de corticotrofina o factor de liberación estimula en la hipófisis la producción de una hormona trófica que se llama corticotrofina o ACTH, que en corteza suprarrenal, que es la glándula, estimula la producción de, en este caso, 3 tipos de hormonas, que son los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los esteroides sexuales, que van a tener ciertas funciones, que vamos a ver ahora. ¿Se entiende cómo funciona el eje? Y por eso se los expliqué de esta manera. Busco feedback. Sí, sí. ¿Hay alguien que no haya entendido? Sí, se entiende. Sí. Ok. Es más, un poco siendo la estructura que usted plantea, tiene una lógica como la función del tálamo con las interconexiones, si lo podemos pensar de clases anteriores. Sí, es la misma lógica. Lo que pasa es que ahora está bueno que lo pienses con la misma lógica. Pero ahora tratemos de centrarnos en lo que es esta lógica de eje. ¿Sí? Esta lógica de eje con mecanismos de feedback. ¿Está? Y funciones. ¿Sí? Sí. Ahora estamos viendo cierta especificidad acá, ¿sí? Por algo mantuve esto, ¿eh? Pero ahora estamos viendo, ahora nos estamos enfocando acá. Y nos estamos enfocando en el eje y en ciertas glándulas. ¿Está? Entonces, de vuelta. Repito, pero porque ahora lo vamos a desplegar. En ciertas circunstancias, por mecanismos circadianos, no por nada estamos hablando de ciclo vigilia-sueño en el hipotálamo, por mecanismos circadianos, por estímulos lumínicos, por estímulos sistema límbico, tálamo, tronco, por equilibrio hidrosalino, por concentraciones sanguíneas de hormonas, por lo que sea, distintos factores, el hipotálamo produce ciertas sustancias que son neurohormonas, porque son neurotransmisores que actúan a distancia, que se llaman factores de liberación. Uno de esos factores de liberación es el factor de liberación de corticotropina, que en la hipófisis va a estimular la producción de una hormona trófica que es justamente la corticotropina o ACTH, que va a actuar en corteza suprarrenal, glándula suprarrenal, directamente una media luna arriba de los riñones, para la producción de hormonas, porque es una glándula, va a producir hormonas, que son los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los esteroides sexuales, que van a tener cada hormona
cierta función en ciertos órganos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los glucocorticoides tenemos el cortisol, que es un glucocorticoide importante. ¿Qué hace el cortisol? Glucocorticoide, cortisol. Tiene una función muy importante tanto en la respuesta inflamatoria. Acuérdense que por algo les dije que el sistema endocrino tiene que ver también con la respuesta inmune, ¿sí? Tiene que ver con la respuesta inflamatoria porque va a actuar sobre la liberación de prostaglandinas y de histamina, la reacción alérgica también va a actuar. Y las prostaglandinas también tienen que ver con el aumento de la temperatura corporal, por lo tanto fiebre cuando hay respuesta inflamatoria. Va a funcionar como el cortisol, como estímulo alarmógeno sobre el hígado, esto quiere decir reacción de estrés, buscando que el hígado aumente la concentración de glucosa en sangre para que tengan energía, tengan tengan combustible el músculo y el cerebro, ¿sí? Cuando ustedes están estudiando también hay cortisol, ¿sí? Porque el cerebro usa mucho glucosa. ¿Y cómo actúa el cortisol sobre el hígado para la producción de glucosa? Haciendo catabolismo a partir de glucogenogénesis, es decir, hace que el hígado produzca glucógeno a partir de proteínas y de lípidos y que ese glucógeno sea convertido en glucosa específicamente en músculo y en cerebro, ¿sí? O sea, que va a estimular la producción de la concentración de glucosa en músculo y cerebro y no en otros órganos. Esa es la función del cortisol actuando sobre hígado, ¿sí? Para que el hígado haga todo eso que les acabo de explicar. Como les decía, interviene también en la respuesta inmune. Entonces, fíjense, cierto estado por respuesta inflamatoria o por estímulo alarmógeno o por respuesta inmune inespecífica, hay una liberación de hormona liberadora de corticotrofina hipotalámica que actúa sobre hipófisis, dale con hipótesis, sobre hipófisis, estimulando la producción y liberación de corticotropina que va a actuar sobre corteza suprarrenal, produciendo glucocorticoides con todas esas funciones que les comenté recién. De la misma manera, otras células de corteza suprarrenal con estos estímulos van a producir mineralocorticoides. Uno de los mineralocorticoides que vamos a ver ahora es la aldosterona. La aldosterona actúa a nivel renal, actúa a nivel de los nefrones, que son la unidad anátomo-funcional de los riñones, estimulando la absorción de sodio y de cloro para retener agua y la eliminación de potasio. Esto actúa sobre los glomérulos de los nefrones, estimulando ciertas bombas de membrana que
hacen que el sodio y el cloro queden dentro del torrente sanguíneo, como atraen agua, ¿sí? Esto va a estimular retengo más agua. ¿Cuándo retengo más agua? Cuando hay alguna señal que me dice que está bajando la volemia, o sea, está bajando el volumen de sangre, o está bajando la tensión arterial, ¿sí? En situaciones normales, equilibrio dinámico, homeostasis, actúa al nivel que tiene que actuar, ¿sí? Cuando ya se liberó mucho de aldosterona y ya el equilibrio hidrosalino es más o menos constante, hay ciertos receptores en el hipotálamo o hipófisis que hacen que por feedback negativo se detenga esta liberación de hormona liberadora de corticotrofina y ACTH para que se produzca menos mineralocorticoide. Acá estaría un mecanismo de feedback negativo, ¿sí? De retroalimentación, ¿sí? Y dentro de los esteroides sexuales, que también produce corteza, vamos a encontrar, por ejemplo, la androsterona, que por más que en su raíz se nombre como andros, o sea, no está solo en el hombre, sino también en la mujer. Los hombres también tenemos esteroides sexuales femeninos, lo que pasa que menos, así como las mujeres tienen esteroides sexuales masculinos, lo que pasa que menos. La androsterona está involucrada en el desarrollo sexual, en la función reproductiva y en los caracteres masculinos secundarios, y también en el deseo sexual. En la mujer, la androsterona antagoniza evidentemente con los estrógenos. ¿Se entiende cómo funciona el eje con este ejemplo? Profesor, busca feedback. Sí, se entiende. Sí. Sí, es complejo, pero se entiende. A ver, Sí, el primer sí se explicar. entiende, sí, qué pesado, se entiende, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, porque, profe, ¿sabés por dónde yo lo pienso a este tema ahora, como asociándolo? Que muchas veces por ahí las personas buscamos ayuda, suponete, en la parte sexual, fuera de la casa, o en un terapeuta o lo que fuera, y olvidamos la parte biológica, que tiene que ver todo esto con los estrógenos, el andrógeno, todo lo que uno tiene que tener, además de las ganas, para tener, en este caso, relaciones sexuales, también tiene que tener, o sea, todo tiene que funcionar como un relojito, porque en donde vos tenés algún tipo de problema, por ejemplo, en una glándula, en una tiroide, tenés que tomar medicación y demás, todo esto se descuajeringa, digamos, Sí, ¿no? sí, totalmente. En criollo, de alguna manera. Totalmente. Entonces, uno va al psicólogo y dice, vas a buscar una salida terapéutica, pero en realidad lo primero que uno tiene que hacer es ir por lo biológico. Descartando lo biológico, vamos a lo psicológico, ¿no? Asociarlo así como para que entre más, digamos, el tema. Sí, tenés razón. Voy a ser un poco más específico en eso, pero está perfecto el abordaje como lo estás viendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a lo que sí no vamos a llegar es a ver hormonas sexuales, que también es interesantísimo, y es complejísimo además, complejísimo. Desde el punto de vista biológico es complejo la interacción de estrógenos y progesterona, los niveles de estrógeno, cómo los feedback positivo y negativo con los niveles de estrógeno y progesterona, cómo interactúan entre sí, es maravilloso además. No lo vamos a poder ver, pero sí tengamos presente con tu pregunta un poco esto, desde el punto de vista de la visión biopsicosocial. Es muy importante que un psicólogo tenga en cuenta esto,
Porque muchas veces el deseo sexual puede estar influido por la edad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? De todos modos, yo tenía un paciente de 60 y pico de años que no paraba de coger y tenía 2 amantes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí hay un sistema límbico que está funcionando de cierta manera, disfruté un montón el tipo, ¿eh? Y hay un tipo de 30 y pico de años que no puede coger, porque no se le para, vamos a hablar así en criollo, porque no tiene erecciones, ¿sí? Y bueno, ahí, a ver, puede haber algo que tenga que ver con lo biológico y es bueno tenerlo en cuenta. Con la menopausia se altera la función biológica y el deseo sexual, a veces en más o a veces en menos. Con problemas tiroideos se altera la función sexual. Y eso es importante que un psicólogo lo sepa, lo tenga en cuenta. Porque si no pasa, como dice Maslow, el que solo sabe usar martillos en todos lados cree ver clavos. Tiene la misma teoría para todo. Es como el psicólogo la otra vez estaba atendiendo por segunda vez a un paciente que me dice, no, yo había consultado a una psicóloga, pero ahora que estoy con usted le cuento. Decía, sí, claro, porque usted cuando el pibe tenía un cierto tema sentimental, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con su vivencia, porque cuando uno es chico aprende el amor de la mamá y ahora usted está reviviendo el amor con su mamá. Ah, bueno, entonces tenés la misma explicación para todo. No importa la edad que tenés, no importa lo que viviste, ni cómo lo viviste, ni cómo fue tu mamá, ni cómo fue tu papá, si se separaron o no, de qué te pasó después, de cómo afrontás las cosas, no importa todo eso. La única explicación es el Edipo. Y me olvido un montón de cosas. Tanto otras explicaciones que confluyen en lo que es la dinámica psíquica, como explicaciones que tienen que ver con lo biótico, como la pregunta que la compañera hacía recién, ¿sí? De cómo influye el metabolismo tiroideo en la respuesta sexual, incluso en el ciclo sexual, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta por qué se estudia esto? Bien. Alguien que diga que sí, claro, qué suerte, que es tan arduo, pero qué bueno saberlo. No, también está bueno pensarlo como también, digamos, cuando hay una falla en todo este sistema complejo, como eso también impacta en lo psicológico. Pasa a veces con la depresión. Ahí está, gracias. Me hiciste acordar eso. Me hiciste acordar. Porque también hay un equilibrio, y acá funciona mucho, hay una dinámica más que un equilibrio, y acá funciona mucho sistema límbico con función ejecutiva, con prefrontal. ¿Qué pasa si yo tengo, y esta es la otra cara de lo que decía la compañera recién, yo tengo un problema eminentemente glandular, ¿sí? No tiene que ver con otra cosa, es un problema glandular, ¿sí? Tiene una etiología, hay, por ejemplo, un hipertiroidismo, ¿sí? Que algunos hipertiroidismos son autoinmunes y pueden tener que ver con alguna cuestión psíquica, otros no, ¿sí? Un tumor, lo que sea, o algo que tiene que ver con donde hay una comorbilidad, o sea, hay algo biótico y hay algo psíquico también. Pero además de eso, depende de cómo esté mi estructura psíquica. Yo prefiero decir dinámica psíquica porque nada es fijo. Depende de mi dinámica psíquica, cómo va a ser mi estrategia de afrontamiento de ese problema biótico. ¿Sí? Así que no solo puede ser que haya un tema, si se quiere, biótico puro. Hay que ver cómo lo afronto. ¿Sí? Y ahí es donde Francisco, ahí es donde interviene, para cerrar, ahí es donde interviene el abordaje biopsicosocial. ¿Sí? Sí, te escucho, nombre y colegio.
No, Silvana, justamente iba a decir eso, que tenía que ver con la primer filmina que pusiste de lo biopsicosocial, del conjunto de todas esas cosas, de la red vincular, de los factores biológicos, de la calidad de vida. Es la interacción de justamente todos esos factores. Exacto, exactamente, exactamente. Sí, sí. Filmina, ya denotaste, dijiste algo de decir filmina, ¿eh? Era un chiste. Bueno, No sea, ok. somos muchos. Estaba viendo, en una de esas me salteo algunas cosas, a ver si vemos un poco de reacción de estrés, pero vamos a ver. Bueno, preguntan. Bueno, Pues ya son 8:30. sería bueno ver estrés, profe. Sí, también sería bueno ver tiroides, ver paratiroides, ver hormona de crecimiento. No se puede todo en la vida. Bueno, el tema de la depresión postparto seguramente tiene que ver entonces con la oxitocina. Sí, totalmente. Porque se da una situación en donde si la madre no le da de mamar, no estimula la hipófisis para que genere la oxitocina y por lo tanto no puede generar esa empatía con el bebé y se me ocurre que puede ser también una causa. Sí, sí, hay una interdependencia de estímulos, en el caso de la lactancia, desde estímulos sobre el pezón hasta afrontamiento psíquico, ¿sí? Y lo sociocultural y las presiones, tenés que dar de mamar, ¿cómo que no das de mamar? ¿Cómo puede ser? Ay, no sabés. La típica, ¿viste? De las madres, he sido testigo de Las esto. matronas que están alrededor y... Sí, he sido testigo de esto. Ay, ¿cómo no sabés dar de mamar? Che, pará, es mi primer bebé. O sea, ¿por qué no me enseñás de criticarme y presionarme? Sí, tal cual, es mi primer bebé, tengo una criatura, tengo que encargarme, no sé cómo funciona esto, Tal que es un cual. bebé. Y estoy en pleno puerperio, además. Tal cual, me ¿Sí? duele, tengo contracciones todavía. Claro. En fin, por eso es bueno también, desde el punto de vista preventivo y de acompañamiento humano en general, la función de muchas enfermeras cuando al segundo o tercer día, incluso en el primer día, que van a ver a la puérpera y le enseñan a lactar, ¿sí? Y algunas con realmente mucho cariño, ¿sí? Fue fundamental en ese momento. Bien, vimos eje, vimos un ejemplo de un eje con ciertos factores de liberación, hormonas tróficas, hormonas desde una glándula, con la función, ¿sí? Ahora que viene, antes del recreo, viene la patología de esto, ¿sí? Ya vimos cómo funciona, ahora vemos la patología, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un aumento por arriba de lo normal por ciertas etiologías, porque funciona mal el eje, por ejemplo, cuando hay un aumento de ACTH por diferentes causas, por ejemplo, algún tumor, hay un aumento de la producción de glucocorticoides, por ejemplo, cortisol, que yo les comentaba que actúa en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmune y en el metabolismo del hígado, aumentando la concentración de glucosa en sangre y estimulando el metabolismo de, no les dije, lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Cuando yo tengo
aumento de cortisol por aumento de ACTH, estoy hablando de síndrome de Cushing. Cushing fue el que lo describió. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Desde el punto de vista físico, es lo que se describe, un signo que se describe como cara de luna llena. En el aula virtual van a ver un videíto de una paciente con Cushing y habla de eso, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Testimonio de alguien con Cushing, ¿sí? Está habilitado para que lo vean en los materiales, módulo 232. Síntomas físicos, signos y síntomas físicos de Cushing. Profe, perdón, ¿está pasando la filmina o se le quedó tildada la pantalla? ¿O lo está hablando oralmente? Lo estoy hablando oralmente. Ah, listo, perfecto. Todo funciona, me escuchan y la pantalla funciona, se mueve el... ¿sí? Pero les tengo que comentar esto porque no está escrito, ¿sí? Tienen que activar su lóbulo temporal, ¿sí? Entonces tenemos signos, cara luna llena. ¿Por qué cara luna llena? Porque aumenta la adiposidad en cara y cuello por acción del aumento de cortisol, que estimula la concentración lipídica de tejido lipídico en cara y cuello. Aumenta la tensión arterial, aumenta la osteoporosis, disminuye la producción de proteínas. Estamos hablando de cortisol alto a causa de ACTH alta, ¿sí? Y donde no funciona el feedback negativo. Yo tengo mucho cortisol acá y no hace feedback negativo acá. Sigue produciendo ACTH y se sigue produciendo cortisol, ¿sí? Esos son signos físicos, ¿sí? Aumento de tensión arterial, osteoporosis, cara luna llena, aumento del metabolismo de glucosa, o sea, todo lo exagerado de la función del cortisol. Y desde el punto de vista cognitivo, voy a encontrar pacientes con inestabilidad emocional, ansiedad, que produce, y según las estrategias de afrontamiento, menor rendimiento intelectual, tendencia a la depresión, como razonábamos antes con otro ejemplo, e incluso algunos casos de melancolía e ideación suicida. Hay otra patología que se produce donde concurren una disminución de la producción tanto de glucocorticoides como de aldosterona, que era el otro mineralocorticoide que les comentaba, que interviene en la regulación del equilibrio iónico hidrosalino, donde la etiología puede darse o por sífilis o por tuberculosis, que intervienen que atacan la corteza suprarrenal, o aplasias, y donde desde el punto de vista clínico digo médico, vamos a tener signos como la pigmentación bronceada de la piel, fatiga y debilidad muscular, disminución de la tensión arterial, justamente porque está funcionando menos la aldosterona, hipovolemia, justamente porque se retiene menos líquido, y trastornos gastrointestinales. Y desde el punto de vista psicológico, vamos a encontrar pacientes con astenia, depresión y melancolía. Incluso se puede llegar a algunos cuadros confusionales
y alucinatorios, y esto tiene que ver con el equilibrio hidrosalino, que está totalmente disminuido, desequilibrado, digamos. ¿Sí? Bien, les voy a contar algo de médula y hacemos recreo, porque tiene que ver con la glándula suprarrenal, pero ya no con la corteza. A ver, vamos a eliminar todo esto. No, eso no. Porque esta es una característica muy particular. Yo les dije que la médula suprarrenal, si bien está en lo que conocemos como glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal se divide, ¿se acuerdan?, en médula, que es toda la parte central, y corteza, que es lo que vimos recién, ¿sí? Pero la médula suprarrenal, ojo, no es una glándula, por más que está dentro de la glándula suprarrenal. La médula suprarrenal es un ganglio, ¿se acuerdan cuando veíamos esto? Sistema simpático y parasimpático dentro de lo que era, lo voy a agrandar ahora, dentro de lo que era sistema nervioso periférico, cuando les hablaba del sistema nervioso periférico y simpático, los nervios simpáticos y parasimpáticos. La médula suprarrenal es tejido nervioso y en realidad es un ganglio, o sea, es sustancia gris dentro de la glándula suprarrenal. ¿Sí? O sea, no actúa este eje acá. Actúa directamente desde tronco y también desde hipotálamo, pero no dentro de este eje, sino a nivel directamente nervioso, sistema nervioso autónomo. Neurotransmisores que van directamente sobre médula suprarrenal, que es un ganglio, es sustancia gris. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la médula suprarrenal cuando es estimulada? Va a producir adrenalina, que es una hormona, por lo tanto se va a difundir al torrente sanguíneo, y noradrenalina, que es un neurotransmisor. ¿Qué funciones van a mediar la adrenalina y la noradrenalina? Todas las reacciones funcionales defensivas que tienen que ver con la respuesta de distrés. Aumento de la frecuencia cardiorrespiratoria, aumento de la tensión arterial, midriasis, que es lo que tienen ustedes cuando dan examen. Midriasis es dilatación pupilar, ¿sí? Pues están en situación de peligro. Para el cuerpo eso es situación de peligro. Entonces, si está en situación de peligro, tiene que absorber más luz, tiene que ver dónde está. Son todas reacciones atávicas, ¿sí? Dilatación alveolar, o sea, los alvéolos están tratando de captar más oxígeno. Aumento de la concentración de glucosa para que usen los músculos para poder escapar o defenderse. Todas esas son funciones mediadas por la adrenalina y por la noradrenalina, que son acciones que tienen que ver con el sistema nervioso simpático. ¿Sí? La patología de esta función tiene que ver con feocromocitomas, o sea, tumores en la médula suprarrenal que aumentan la producción de adrenalina y noradrenalina, por lo tanto aumentan toda la actividad simpática, o sea, aumentan todo el catabolismo y
respuesta para la preparación para la acción, ¿sí? Están totalmente aumentadas, no es una reacción momentánea durante un examen o en una situación de peligro o corriendo el colectivo o porque me quieren afanar o porque me estoy peleando con alguien o porque me enojé con mi pareja, ¿sí? Qué horror que se active todo eso, ¿no? O me enojé con mi jefe, qué sé yo, con mi hermano, bueno, basta. Entonces, todas esas reacciones simpáticas que pueden ser circunstanciales, momentáneas, acotadas en el tiempo, en una patología como la existencia de un feocromocitoma, está permanente, así que imaginen. Bien, próxima, vamos a ir al recreo. Voy a hacer un recreo breve porque quiero que veamos tiroides, no sé si paratiroides y reacción de estrés. Tendríamos que ver hormona de crecimiento mínimamente también. Pero bueno, me gustaría ver tiroides y no sé si alguna de estas dos y reacción de estrés y terminamos la clase. Así que si les parece vamos a hacer un recreo de 20 minutos y volvemos. Perfecto. Dale, perfecto. Bueno, Entonces, Ok. son 8 menos Bien. cuarto, nos volvemos a ver 9 y 5. Perdón, no, son 9 menos cuarto, nos volvemos a ver 9 y 5. ¿Está? Ok. Dale. Bueno. Muy bien. Dale. Vamos a alarma.